es obligado prácticamente empezar agradeciendo a la organización pues toda la labor que permitirá, seguramente con una garantía del 100% de éxito, que podamos llevar a buen puerto esta jornada dentro de este grupo 4 de trabajo que estamos conectados en la sala marrón, dedicado, como no podía ser de otra forma, en el marco en el que estamos, a la transparencia y la universidad. Agradecer, por tanto, a los que de lejos están haciendo que esto salga bien. Las reglas del juego son sencillas, las voy a explicar. Hay, digamos, tres momentos dentro de lo que es este grupo de trabajo. La primera intervención por parte de los ponentes principales, con el tiempo que ya saben que tienen adjudicado de 15 a 20 minutos, previo percibimiento de tarjeta amarilla o tarjeta roja, esperemos que no sea el caso. Los intervinientes en la sala o los que están conectados online, si quieren hacer alguna pregunta a los panelistas principales, la pueden hacer por chat y al final de la exposición de los tres, pues se contestará porque ellos tienen que venir aquí, donde estoy yo, sentarse y de manera individual, pues explicar, y proceder a la presentación de la ponencia. Resueltas aquellas dudas o que hay intervenciones respecto de los panelistas principales, está prevista la presentación de ponencias orales también aquí en la sala y si alguien tiene alguna presentación, pues puede también ocupar este lugar o si no, desde la misma sala, pues puede a su vez presentarla y luego daremos también paso a la presentación oral online y seguiremos el esquema o el orden de lo que está publicado en la página web del Congreso, con lo cual la presentación oral empezará Juan Mario Lecumberri Ciarriz y así el orden que está en este caso establecido. Os ruego a todas y a todos que os ajustéis al tiempo establecido y sin más preámbulo paso a presentar de manera muy breve. Yo tengo una especie de precedente que me vincula a mí mismo y es que no me gusta presentar a los ponentes. Doy por hecho que hay una presunción juris et de jure, que no admite prueba en contrario, de que si están aquí es que tienen méritos sobrados para, de alguna forma, proceder a exponer la parte que hemos coordinado, que en este caso les va a corresponder. No obstante, por aquello de la deferencia, sí es obligado proceder a decir que intervendrá en primer lugar Martín Razquín Lizárraga, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra. En segundo lugar, intervendrá online María Eugenia Teijeiro, que es profesora también de Derecho Administrativo y directora general de Transparencia de la Universidad de Cádiz. Y en tercer y último lugar, como panelistas principales, la compañera y amiga María Teresa Cantó López, que es profesora también de Derecho Administrativo y delegada de Protección de Datos de la Universidad de Alicante. Yo creo que a día de hoy comprobar el por qué están aquí, como decía, es fácil y bastaría una mera búsqueda en Google, que no os emplazo que hagáis, porque ya, sin más preámbulo, pues pido a Martín Razquín que se siente aquí y en los 15-20 minutos que tiene comprometidos, pues que nos haga la primera disertación sobre la transparencia y la universidad para luego continuar con el orden que habíamos establecido. Gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un minuto por lo menos a la Universidad de Alicante, al profesor Pep Ochoa, que es el que me formuló la invitación de un tema que es para mí muy querido porque forma parte de mi ámbito de investigación más reciente, que es la cuestión de la transparencia, tanto desde un punto de vista específico en la contratación pública, como también desde un punto de vista mucho más general de lo que es la transparencia, sobre todo con la publicación de un libro sobre el derecho de acceso de la información en poder de las administraciones públicas. Bien, en la materia de la transparencia y las universidades, yo voy a hacer una intervención general de cuáles son lo que yo entiendo que son los problemas y las realidades que se plantean en materia de transparencia, de cara luego a que en las siguientes intervenciones se puedan centrar en cuestiones más concretas. La normativa yo creo que es de todos conocida. Por un lado está la Ley de Transparencia
del año 2013 y luego la propia legislación autonómica, en concreto en la Comunidad Valenciana, la Ley Valenciana de Transparencia. Hay que señalar que normalmente la legislación estatal es una ley de mínimos, las leyes autonómicas son unas leyes de máximos, fundamentalmente en lo que es la transparencia activa y, como se ha dicho en la sesión general anterior, las leyes autonómicas han ido acrecentando las obligaciones de transparencia de todas las administraciones públicas. Bien, voy a plantear la primera cuestión que ha sido objeto de debate en diversas resoluciones y sentencias, que es el ámbito subjetivo de la ley de transparencia y el alcance de la ley de transparencia a las universidades públicas. Bien, esto, aunque parezca mentira, sí que ha sido debatido y eso que la ley de transparencia y acceso a la información pública en el artículo 2 considera a las universidades como administraciones públicas, sin embargo, como digo, fue objeto de una cuestión por parte de una universidad catalana ante la GAIP, que es el Consejo de Transparencia de Cataluña, que declaró cómo las universidades estaban sometidas a la aplicación de la normativa general y catalana y ha sido recientemente confirmado por una sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña de 29 de julio del 2021. El Tribunal de Justicia de Cataluña confirma la resolución de la GAIP y dice algo que parecía evidente, que es que las universidades públicas sí que están sometidas a la ley de transparencia. Y lo mismo, si alguien tiene interés, una resolución del Consejo de Transparencia Estatal 439-2020 confirma esta misma cuestión. Bien, dicho esto, tendríamos que plantearnos sobre aquellas entidades y aquellas empresas o fundaciones que son creadas por las universidades públicas. La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley 2/2011, establece que las universidades públicas pueden crear, dice, empresas, fundaciones y otras personas jurídicas. Yo creo que un supuesto claro y el más evidente de sometimiento a la ley de transparencia es el de las fundaciones públicas universitarias. No hay ninguna duda que las fundaciones públicas, y hay multitud de resoluciones que entienden que están en toda su actividad completamente sometidas tanto a la transparencia activa como al derecho de acceso. Bien, aquí, sin embargo, sí que se podían plantear algunos supuestos problemáticos que dejo abierto, sobre todo desde el punto de vista de la creación de las llamadas spin-off universitarias, esas empresas de investigación formadas por profesores universitarios, que si no directamente, al menos alrededor de ellas sí que ha habido algunas cuestiones y conflictos en materia de transparencia. Y también lo mismo habría que plantear en relación con las empresas startup de todas estas empresas del sector innovativo que se vinculan a las universidades o en las cuales participan profesores universitarios con un régimen de compatibilidad especial establecido en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Respecto a las universidades privadas, pues evidentemente están fuera de la ley porque afecta solo al sector público, pero sí que quiero señalar que las universidades privadas, en la medida en que reciben subvenciones públicas, en ese concepto sí que están sometidas a las exigencias de la ley de transparencia. Bien, la ley de transparencia, como ya se ha dicho a lo largo en la sesión inaugural de este Congreso, diferencia claramente entre lo que es la publicidad activa, es decir, lo que hay que publicar, y lo que es la publicidad pasiva, es decir, el derecho de acceso a aquella información que puede ser solicitada o instada por cualquier persona, por cualquier ciudadano, por cualquier empresa. El régimen jurídico de ambas es completamente distinto desde un punto de vista procedimental. Sí que ambas concurren en los límites, porque los límites tanto de la publicidad activa como de la publicidad pasiva son los mismos. Y la ley de transparencia no distingue, aunque en el artículo 5 establece cómo hay una serie de materias que no deben ser objeto de publicidad activa, a pesar de que sobre las mismas pudiera haber un derecho de acceso. Bien, la característica fundamental para mí de la publicidad activa, que no es más que ofrecer esa información pública mínima que exige la ley en diferentes preceptos, incluso la ley autonómica, las leyes autonómicas de una forma muy detallada, es ofrecer toda esa información en los portales de transparencia, en las páginas web que tienen las universidades.
Y la característica fundamental, como señala un criterio interpretativo del Consejo de Transparencia Estatal, el criterio interpretativo 2 de 2019, es la proactividad. Que la actitud de las administraciones públicas, la actitud de las universidades tiene que ser proactiva, tiene que ser una actitud de publicar todas aquellas actividades, toda aquella información que pueden entender que es de interés de los ciudadanos o que puede ser importante para rendir cuentas de todo el gasto público que ellas hacen. Bien, la obligación activa plantea una cuestión importante que es una obligación mínima. Es necesario publicar toda esa información. Hace falta ese cumplimiento proactivo, pero plantea el problema de quién controla el cumplimiento de la publicidad activa. Hoy ya se ha dicho que el control de esta publicidad activa prácticamente es inexistente. La ley de transparencia no contempla que ningún consejo de transparencia ni ninguna autoridad vigile el cumplimiento de esta normativa de transparencia, a excepción de la normativa en este sentido más avanzada, que es la Ley Foral de Navarra, que permite a su Consejo de Transparencia, al Consejo de Transparencia de Navarra, que vigile e intime a las entidades que no cumplen con la normativa de publicidad activa. Yo quiero destacar cómo las universidades públicas, al ser administraciones públicas, tienen que cumplir toda la normativa establecida en los preceptos de la Ley de Transparencia en relación con lo que hay que publicar. No están exentos de nada. Las fundaciones públicas sí, pero las universidades públicas no. Por tanto, tienen que cumplir toda la información institucional, organizativa, de planificación, el registro de actividades de tratamiento, la información de relevancia jurídica, la información económica, presupuestaria y contable. Y yo quiero destacar la importancia que tiene porque la mayoría de conflictos que se plantean tienen relación con la información económica, presupuestaria y contable, donde parece observarse una posición de las universidades un poco cicatera en la publicación de esta información. Quiero señalar cómo la mayoría de conflictos y de informaciones que se plantean es sobre materias que, aunque el ciudadano lo que solicita es un derecho de acceso, debía ser información que debía aparecer ya publicada en el portal de transparencia o página web de la universidad. Bien, yo creo que los preceptos de la ley ahí están, quería hacer referencia a cuestiones prácticas. Y para ver cuál es el cumplimiento de la publicidad activa, no he conseguido encontrar más que unos informes del Tribunal de Cuentas de 19 de diciembre del 2019, en los que el Tribunal de Cuentas ha hecho informes sobre diversas universidades españolas que han presentado sus cuentas y el tribunal las ha controlado. La Politécnica de Cartagena, la de Murcia, la de La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cantabria. Y el Tribunal de Cuentas me ha llamado la atención porque hay un epígrafe de control que dice control del cumplimiento de la legislación de transparencia. Voy a resumir más o menos cuáles son las ideas fundamentales, las 2 o 3 ideas fundamentales de todos estos informes del Tribunal de Cuentas. La primera idea fundamental es que el Tribunal de Cuentas había denunciado que muchas universidades públicas no publicitaban la información relativa a las fundaciones de la propia universidad. E incluso señala en algún informe, dice, por fin la universidad cumple la información de publicación de los datos de la Fundación General de la Universidad exigidos en el anterior informe. Pero en otros informes dice que esa información, que evidentemente las fundaciones universitarias no dan, tampoco está en la página de la universidad. En segundo lugar, el segundo aspecto que denuncia el Tribunal de Cuentas es en materia de contratos. Y denuncia cómo hay a veces ya se ha avanzado en un cumplimiento, pero que hay un incumplimiento en las exigencias y obligaciones que impone la Ley de Transparencia Estatal como en la normativa de contratos. Y viene a decir cómo entonces estaba vigente el texto refundido anterior, ahora sería la Ley de Contratos del Sector Público del 2017,
las universidades en esa materia dejan bastante que desear porque no publican todo lo que exige la ley de transparencia. Y en tercer lugar, la tercera materia que denuncian estos informes son las carencias de publicidad en lo que hace referencia a altos cargos y máximos responsables e indemnizaciones por abandono del cargo en los cargos universitarios. No estamos hablando de altos cargos de la Administración Estatal Autonómica. También esto, el Tribunal de Cuentas dice que se entiende a los altos cargos universitarios y, por tanto, también debía publicarse esa información en los portales web de cada universidad. Bien, ya he dicho que la segunda vertiente es el derecho de acceso, el derecho que tiene cualquier ciudadano a obtener, sin mostrar ningún interés, a obtener toda aquella información que esté en poder de las administraciones públicas. Ya se ha dicho que aquí uno de los temas más importantes es el conflicto que existe con la disposición adicional primera de la propia ley de transparencia, porque muchas veces un ciudadano solicita, pues lo pide por un recurso, lo pide como información, lo pide a través de varios canales y muchas veces lo que hacen es inadmitirle la petición de acceso por la vía de transparencia, porque como usted es interesado, vaya usted por la vía de consultar el expediente. Ya se ha señalado que esta es una de las cuestiones que no está clara en la propia ley y a la cual en muchos casos se agarran las universidades para inadmitir una determinada solicitud de información. Quiero señalar, y por ir un poquito a lo más concreto, como lo más importante, tanto del derecho de acceso como de la transparencia activa, son los límites. Ya se ha dicho que hay diferentes clases de límites. Yo lo he señalado fundamentalmente desde un punto de vista de fondo y basándome en el derecho europeo, como las causas de inadmisión, y decía el profesor Cotino hace un momento, son auténticos límites del derecho de acceso. Muchas veces la forma primera que los servicios de la universidad ven cuando hay una solicitud de acceso que no es agradable contestar es ver si hay alguna causa de inadmisión. Y la verdad que hay causas de inadmisión de todo tipo que sobre todo llama la atención, que se ha destacado antes también, cuando dicen yo no tengo esa información. Pero dicen, oiga, ¿y cómo usted no puede tener la información de lo que hace su fundación, una empresa que depende de usted? Entonces, ¿quién la tiene? Quiero señalar que es relevante, o también dice, oiga, es que me pide una información en unos temas de la Universidad de Oviedo y dice, es que la tengo que reelaborar. Oiga, pero si usted tiene publicado esto, la historia de la universidad, cuáles son las normas, conduzca usted al que le ha solicitado a esa información. Digo por eso que no solamente están los límites del artículo 14 o 15, sino que muchas veces cuando la petición no es del agrado del sujeto obligado, aquí de la universidad, lo primero que buscan es una causa de inadmisión. Y en segundo lugar, también son excepciones los límites establecidos en los artículos 14 y 15. De todos estos límites, los más importantes son dos. Uno, del cual yo prácticamente no voy a decir nada porque luego Teresa Cantó se va a referir al mismo, que es la protección de los datos de carácter personal. Ese es uno de los límites más importantes. Yo simplemente quisiera hacer una observación, que los datos de carácter personal, como toda la información, tiene una solución bien sencilla, que es dar una información parcial, dar una información anónima y muchas veces el solicitante queda perfectamente satisfecho con esa información. No como dicen muchos, no, como consta un nombre, yo no le doy ninguna información. Pero si a mí no me interesa el nombre, a mí lo que me interesa es la información y cuál es el gasto o la actuación que ha hecho la universidad en un determinado sector, en un determinado ámbito. Y me voy a centrar por eso dentro de los límites con una cuestión que me parece importante, cómo es que las universidades están centrándose en otra serie de límites, fundamentalmente uno que parece que no, pero que está cobrando bastante importancia, que es el de los intereses comerciales e industriales. En la universidad hay intereses comerciales e industriales hasta en las tesis doctorales. Es decir, que hay información que uno pensaba que esto estaba vinculado a las fundaciones, a los institutos universitarios, a las spin-off y tal, y vemos cómo se trata
de un criterio cada vez más generalizado o límite que utilizan las universidades para denegar la información que se les solicita. Yo creo que es fácil conocer lo que son estos intereses. Hay hoy una directiva sobre secretos empresariales que también afecta a las universidades. Hay una ley, la Ley 1/2019, sobre lo que son secretos empresariales. Hay incluso una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de 31 de octubre de 2019, donde dice que el acceso a una tesis doctoral puede ser limitado, no total, en razón de la propiedad intelectual o industrial, y por eso entiendo que es una materia que puede plantear problemas interesantes. En mi interés de que sea mi intervención práctica y no contar lo que he dicho ya en numerosas ocasiones en relación también con las universidades, voy a referirme a algunos sectores o supuestos concretos, haciendo referencia a las resoluciones que se han ido dictando de diverso generalmente estimatorias del derecho de acceso en relación con las solicitudes. Ya he señalado la cuestión de las tesis doctorales. Pues bueno, puede haber un acceso parcial, puede haber también otra figura que yo defendí hace muchísimo tiempo, como alternativa al acceso parcial, que es lo que yo llamo el acceso limitado, que ahora ha sido recogido por bastantes consejos de transparencia y también por alguna jurisprudencia de los juzgados y de la Audiencia Nacional, que es que, oiga, usted puede ver la tesis doctoral, lo que no puede llevarse es una copia de esa tesis doctoral, porque usted lo que va a hacer es calcar o plasmar esa tesis doctoral, ese proyecto de investigación o lo que fuera. Yo creo que eso también puede ser muchas veces cuando hay una mala fe, porque hay que reconocer que muchas veces puede existir una mala fe, que es el copiar. Yo sé que hay algo similar, me lo pasan, no digo ya que hoy se decía que tiene que ser todo en formato electrónico, si me lo pasan en formato electrónico es que tengo ya todo ese material o esa investigación en mis manos. Otra cuestión también relevante son los resultados de la investigación universitaria. Y aquí hay un tema que se plantea desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal, que son los llamados méritos individuales de los sexenios, si tienen publicidad o no. Se lo dejo ahí a Teresa Cantón, que mi opinión es positiva sobre la publicidad. Y luego distinto sería el tema de los resultados materiales del grupo o de la investigación universitaria, es decir, las conclusiones, las patentes y otros resultados de investigación universitaria, donde sí que podría concurrir los intereses comerciales o industriales, el know-how de la propia universidad o de los propios grupos de investigación, que están simplemente dos cosas concretas y con ello acabo. Uno, las empresas participadas por la universidad. Hay peticiones de información sobre esas empresas participadas, también sobre las fundaciones universitarias, sobre los contratos y encargos y también sobre la ejecución de los presupuestos de los grupos de investigación. Quiero señalar, y con esto termino, que hay un debate entre lo que es transparencia y confidencialidad, y como hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muy reciente sobre la confidencialidad, aunque sea en materia de contratación pública, de 7 de septiembre del año 2021, es decir, de hace 20 días, pues creo que es relevante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el secreto tiene únicamente que estar en razón de otro bien jurídico protegido, que puede ser o los derechos de carácter personal de un individuo o de verdad los intereses comerciales e industriales de la universidad, de un grupo o de una empresa. Nada más, me he sujeto al tiempo. Muchas gracias. Bien, gracias Martín por las ideas tan sugestivas que, por desgracia, a lo mejor alguien luego plantea en el debate y si no tomamos buena cuenta porque quizás se merecen un monográfico con más calma relacionado con la transparencia de la universidad y las cuestiones que has apuntado, con lo cual me autoemplazo para tener una segunda versión, una tercera, los que haga falta. Bien, sin más preámbulo, María Eugenia,
con la, digamos, tranquilidad que merezcas, 20 minutos, igual que el compañero Martín, para explicar también en tu caso lo que quieras y sobre todo los avances en la Universidad de Cádiz, que es un modelo en el que seguramente nos podemos mirar. Cuando quieras. Muchas gracias. Voy a compartir. Bien. En primer lugar, bueno, pues felicitar a la organización del Congreso. También agradecer, dar las gracias al profesor Ochoa por permitirme compartir las nuevas experiencias del tratamiento de la transparencia en una universidad pública como es la Universidad de Cádiz y a todos los presentes pues, por participar y por su compañía. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que las universidades, a través de los informes que presentan con carácter anual y bianual, son esos informes sobre la universidad en cifras, pues ya dan respaldo al compromiso con la transparencia, al configurarla como un objetivo, como un reto pendiente. Bueno, Eugenia, perdona, es que o hay un problema de acople porque tienes otro perfil, vamos a ver si lo solucionamos, porque se oye aquí muy flojito, ¿verdad? Y se oye el pitido. Sara, mira a ver si podéis de alguna forma, es que yo veo dos, la de la ponente y este perfil que no, y no se oye bien y se oye un pitido de fondo que es bastante molesto. No. No. Es que si entra por dos perfiles, o sale de uno o lo tiene difícil. ¿Se me oye mejor ahora? A ver, inténtalo, por favor. ¿Se me oye mejor ahora? Sí, Vale, disculpa. no te preocupes. Bueno, como que no tengo ahora. No puedo cerrar, ¿no? Se me ha bloqueado ahora. Bueno, pues como les comentaba, que ya las universidades se plantean el compromiso con la transparencia desde esas tres perspectivas. Sin embargo, si atendemos a informaciones que hay en medios de comunicación, pues en numerosas ocasiones nos trasladan que las universidades públicas pues parece que no somos del todo transparentes. Entonces, nos deberíamos de plantear si la transparencia le interesa a la universidad y en principio no tenemos una respuesta. Lo que sí que podemos indicar es que la transparencia para la universidad es un compromiso, es una responsabilidad, no solamente legal, sino también institucional. ¿Y por qué? Pues porque, por un lado, sirve de catalizador entre la autonomía y la gestión universitaria, y por otro lado, porque sirve de un evaluador social con respecto a la comunidad universitaria. Entonces, en este contexto, nos tenemos que plantear si las universidades, y en concreto las universidades públicas, disponemos de instrumentos para cumplir las exigencias de este compromiso o de esta responsabilidad. Bueno, para que haya una transparencia universitaria es necesario que en la gestión universitaria se utilicen o se empleen, bueno, he hecho el símil de tres llaves. Tendríamos una cerradura que es la gestión y habría tres llaves que las identificaríamos con la jurídica, que supondría si las universidades disponemos de una reglamentación específica que regulara la transparencia en cada uno de nuestros ámbitos, la tecnológica, que la podríamos personificar en el portal de transparencia, y la documental, que yo me voy a referir a las obligaciones que tenemos como administración pública de publicidad activa y, como ha dicho nuestro catedrático que me ha precedido, somos una institución en la que se aplican las normas de transparencia con todo rigor. Con respecto a la norma jurídica, y tienen, bueno, las transparencias verán que hay como una especie de resumen, pero me voy a concretar por cuestiones de tiempo en lo que sería el último eslabón normativo, que sería la reglamentación universitaria.
Comentar que en este caso son pocas las universidades que disponen de una reglamentación universitaria específica, salvo por nuestra parte, pues serían esas universidades en las que la transparencia se regula en esa triple dimensión, no solamente de publicidad activa como obligación concreta, también el derecho de acceso y el buen gobierno. ¿Y por qué consideramos que la reglamentación universitaria es importante o que debemos contar con una reglamentación en materia de transparencia? Pues fundamentalmente por esas tres razones. Había muchas más, pero por concretar serían. En primer lugar, porque vamos a contar con una estructura organizativa, es decir, con unas unidades donde se encarguen de cumplir esos deberes de obligación. Y por otro lado, porque esas estructuras organizativas, ya sean unidades, direcciones, lo que sea, nos van a permitir garantizar la adecuada colaboración entre las distintas unidades, entre los distintos órganos que van a intervenir en este cumplimiento de estas obligaciones. También va a ser oportuno esa reglamentación porque nos va a establecer el marco de las obligaciones de publicidad activa específicas de esta administración. Sí, no somos una administración pública, no somos un ayuntamiento, somos una universidad y tenemos una serie de obligaciones específicas, como sería materia académica, materia docente, materia de investigación. Y por último, porque los procedimientos, para que nos permitiría determinar los procedimientos para el cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso. En este contexto, pues yo les voy a un poco intentar trasladar lo que se está haciendo en la Universidad de Cádiz en materia de gestión de transparencia. Y aquí comentarles que tenemos dos etapas diferenciadas. Una coincide con el equipo de gobierno anterior, en el que se lleva a cabo la implantación de la transparencia. En primer lugar, se aprobó un reglamento que fue pionero en el sentido de que se aprobó incluso con carácter previo a las normas, tanto la GASTA como la autonómica analiza. Se llevó a cabo la creación de una comisión de transparencia y se puso en funcionamiento el portal de transparencia. Desde el año 2019 hasta el año 2023, aunque hay ahora mismo otro tipo de gobierno, pues nos hemos comprometido en el fortalecimiento de la transparencia y en concreto ya se han llevado a cabo actuaciones como la aprobación del primer plan de transparencia. Se ha aprobado el pasado mes de julio el tercer plan estratégico, donde se refuerza la transparencia, para explicar un poco, y un nuevo portal de transparencia, una actualización. Bueno, con respecto al primer plan de transparencia, nosotros lo que pretendemos con este plan de transparencia es que haya una mejora y una transversalidad a todas las unidades, no solamente las administrativas, que era hasta ahora a las que se venían encargando de mantener esas obligaciones de publicidad, sino también a las estructuras académicas. Y esa transversalidad a todas, para todas y por todas. Este plan de transparencia se ha planificado únicamente atendiendo a los objetivos de publicidad activa, que son nuestra obligación. Y ha tenido como referentes los objetivos estratégicos del segundo plan plan estratégico de la universidad. Ahí tienen ustedes las tres líneas de actuación en las que nos hemos basado. Se han establecido 50 y el despliegue de este plan, que se aprobó en noviembre del 2020, se está llevando a cabo a través de un conjunto de actuaciones donde nos estamos poniendo en contacto con las unidades para determinar qué información tenemos que publicar, los periodos de publicación, indicadores, evidencias. Y el CIPSA se está elaborando por cada una de esas 50 líneas de actuación un indicador en su contenido, pues establecemos, por ejemplo, entre otros, los límites a los que está sujeto ese indicador, tanto límites propios de la normativa de transparencia como límites de normas administrativas en general o las que están relacionadas con la protección de datos. Este plan ha sido el objeto de un primer informe de despliegue que se presentó a la Comisión de Transparencia en el mes de julio. Indicarles que desde que se inició ya hemos actuado en al menos 20 de las 50 líneas de actuación, en un porcentaje, bueno, un 40%. Por darles algunos datos pues, de este despliegue del plan, decir que lo que hemos llevado a cabo ha sido una implementación de transparencia voluntaria, en el sentido de que, además de la que nos obligan las normas,
la que nosotros de manera voluntaria nos hemos incorporado en los rankings de transparencia, pues hemos incorporado otras que estarían más relacionadas con el compromiso ético que tienen las universidades. Indicarles también que, aunque es verdad que las universidades no tenemos ningún control de una autoridad externa, sí que sometemos las actividades que vamos a cabo a través de la Dirección General de Transparencia a un informe anual que incorporamos en la memoria de responsabilidad social, que en el caso de la Universidad de Cádiz está sujeta al GRI y, por tanto, cada año se lleva a cabo una auditoría de control externo de esa memoria. Y otro de los instrumentos que también hemos incorporado en este plan de transparencia es un informe anual sobre el compromiso electoral. Bueno, comentarles en relación con este compromiso electoral que lo que se trata es de una rendición de cuentas de toda la actividad que han llevado a cabo desde el rector hasta todas las direcciones generales. Ahí tienen un poco el enlace del informe y les he traído a modo de ejemplo un anexo que me parece pues interesante porque en él se lleva a cabo un informe de actuaciones donde se despliegan las actuaciones que hasta ese momento, hasta el momento de la elaboración, se han llevado a cabo, los órganos que han participado, las actuaciones que están en preparación y aquellos compromisos que aún siguen pendientes. Este informe de gestión está sujeto, se adjunta al informe de gestión que presenta cada año como rendición de cuentas el rector al último claustro universitario. Otro de los ámbitos en los que hemos trabajado ha sido en el portal de transparencia y nos hemos preguntado si será una herramienta útil para cumplir con las obligaciones de publicidad activa. ¿Por qué? Pues porque ya en foros, en congresos, incluso en debates se ha planteado si sí portal de transparencia haga. Parece que, o al menos en el anteproyecto de la ley orgánica del sistema universitario, el portal de transparencia tiene ya su sitio y parece que se va a consolidar como un instrumento al servicio de las universidades. Bueno, un poco comentarles que nosotros, como decía, vamos a actualizar el portal, estará en prueba, en el mes de octubre comenzará a funcionar y ahí hemos incorporado algunos contenidos, sobre todo en materia de responsabilidad social. O pues cómo va a quedar ese portal. Dando un salto también, o en otro ámbito, me gustaría comentarles algunos de los mecanismos que se están articulando en la Universidad de Cádiz frente al riesgo de fraude también como fundamento de la transparencia. Hay uno que ya es clásico, que es el código ético, todas las universidades disponen de un código ético, y luego los tres que son más recientes, como son el código de proveedores, la comisión antifraude y el canal de denuncias universitarias. Respecto al código ético, únicamente comentarles que el código de la Universidad de Cádiz es el 2005 y que ahora mismo están en proceso de actualización de ese código porque así se ha determinado en el tercer plan estratégico y en nuestro caso, pues entre las propuestas que si nos permiten incorporaremos, pues sería por un lado impulsar sistemas de garantías de cumplimiento, porque ya los códigos éticos más recientes, por ejemplo el de la Universidad de Salamanca, incorpora ya algunos mecanismos para que se lleve a cabo su cumplimiento y sobre todo nos gustaría impulsar, porque hemos denominado, que no es un nombre ya definitivo, pues sería una declaración de responsabilidad ética a nivel interno. Estamos haciendo, se realiza a nivel interno y para cada ámbito de actuación. ¿Y por qué esa declaración? Porque consideramos que es necesario un compromiso político por parte de quienes prestan ético y público respecto de aquellos que prestamos un servicio. Sí me gustaría detenerme en el código de proveedores, porque es reciente, y comentarles que aunque son directrices de actuación sin carácter normativo, sí que tienen contenido vinculante porque se incorporan como cláusulas administrativas y pueden llevar a cabo las resoluciones de contratos en los procedimientos de contratación pública.
Bueno, este código de proveedores tiene un ámbito de aplicación muy amplio porque abarca tanto las contrataciones como las subcontrataciones. Lo más importante es que dispone de un sistema de garantías. Por citarles, pues en aquellas empresas que cuenten con más de 50 trabajadores tienen que reservar al menos un 2% para que sean cubiertos por personas con diversidad funcional, o también en aquellos contratos que tengan un elevado coste por mano de obra, pues tienen que presentar a la universidad cada 6 meses pues lo que serían los certificados de pago a la seguridad social, retenciones de IRPF, etc. También dispone este código de un procedimiento de evaluación de control a través de una comisión y, por supuesto, comentarles que la adhesión al código de proveedores es una adhesión absolutamente voluntaria y además que la universidad dispone, pone a disposición de cualquier ciudadano, de cualquier persona interesada, un formulario donde se puedan comunicar posibles situaciones de conflicto. Ahí tienen datos del código de proveedores de la adhesión y bueno, de momento pues es positivo. En el año 20.317, en este año tenemos ya 200 meses. Otro de los instrumentos que son muy recientes ha sido la creación de la Comisión Antifraude. También creo que la Universidad de Córdoba también dispone de la Comisión Antifraude. Comentarles que este es otro resultado del compromiso del equipo de gobierno actual con la transparencia. Esta comisión se aprueba a la vez que se aprueba su reglamento de funcionamiento. Es un órgano eminentemente, bueno, es mixto, es técnico y académico, y sí que comentarles, porque creo que es bueno señalarlo, que aunque es fruto de un compromiso político, la propuesta de su creación derivó de una unidad ya consolidada como es el Gabinete de Auditoría y Control Interno. Bueno, esta comisión tiene fundamentalmente personal técnico y esto se llevó a cabo así, bueno, por dos razones, podría ser. Para disponer de especialistas en materias sensibles, estamos hablando, y luego para darle cierta continuidad, para que no se vea envuelto por los cambios que pueda haber en los equipos de gobierno. Esta comisión también bueno, pues rinde cuentas de su actuación ante el Consejo de Gobierno y también ante el claustro universitario. Y lleva a cabo actuaciones de manera planificada y luego las que podrían denominarse sobrevenidas, que pueden ser porque en un momento puntual alguna persona considere que se haya podido cometer algún fraude por parte de la propia universidad. Dentro de estas actividades planificadas, pues hasta ahora la comisión ha elaborado un mapa de riesgos. Este mapa de riesgos hay que decir que es un instrumento metodológico útil, no suele ser muy frecuente en el sector universitario y ahí, bueno, les añado cuatro referencias a la posible utilidad de estos instrumentos. Con respecto al mapa, indicarles que es un instrumento absolutamente abierto y que el primer mapa se ha estructurado en torno a 6 bloques de gestión. Fundamentalmente se ha interesado por el bloque económico y financiero, pero no ha olvidado esas especificidades que tienen las universidades, que son, por ejemplo, la investigación, la recerca. Se ha elaborado en torno a 6 indicadores y es en el último de las recomendaciones donde la comisión lleva a cabo las recomendaciones o las propuestas de mejora que estime oportunas. Por último, indicarles en ese canal de denuncias que hacemos referencia, pues también se incorpora como otro canal electrónico como un instrumento para garantizar, para impulsar y para mejorar el gobierno de las buenas prácticas. Les he incorporado también un formulario de sugerencias de mejora porque la comisión considera que es importante la participación de todos aquellos que lo consideran tanto. Ya para acabar, pues algunas propuestas de mejora que nos gustaría plantearles con respecto a la publicidad activa de las universidades. En primer lugar, es necesario que se implanten criterios mínimos de contenidos, que podría ser a través de mapas, de contenidos, de catálogos, porque, como decía el anterior ponente, es muchísima la información que tenemos que generar y necesitamos que haya un cierto criterio de cómo actuar.
También criterios mínimos de conservación de la información, es decir, el periodo de tiempo. La normativa de transparencia no nos dice nada. Apostamos porque haya un mayor número de indicadores, porque hay ámbitos de la universidad que están muy olvidados o abandonados, como pueden ser los centros, los departamentos, los institutos de investigación. Sería necesario superar la falta de conocimiento técnico. Nosotros en nuestra experiencia sé que muchas veces solicitamos información al sistema de información de otras unidades y nos dicen que hay dificultades técnicas para proporcionarnos esa información. También creemos que hay una falta de política organizativa sobre generación de datos. Hay un importante esfuerzo de trabajo de recopilación de información, pero falta conocimiento sobre protocolos, formatos y sobre todo nos encontramos con que la normativa de protección de datos también es una rémora que en algunos casos es importante. Seguro que la ponente que continúa pues nos va a explicar y nos va a dar luz sobre esta cuestión. Nos gustaría recuperar algún instrumento que, como no tiene carácter vinculante, ha sido muy laxo en su utilización, que son las cartas de servicio. Las cartas de servicio tuvieron un papel importante en materia de calidad, sistemas de calidad, y sin embargo han sido poco utilizadas. Y luego, por último, reforzar la transparencia a nivel interno. Creemos que es necesario que sea más colaborativa. En muchas ocasiones nos encontramos con que parece que la información que nosotros generamos es nuestra y no queremos trasladarla a nadie ni compartirla con nadie. Esa es una idea que tenemos que superar. Y luego que haya una confianza institucional sobre la eficacia del trabajo que se está realizando, porque nos apuestan por la transparencia. Porque cuando hay un liderazgo implicado en la transparencia, pues parece que hay más transparencia. Las perspectivas por respecto a la transparencia, bueno, pues son muy buenas, pero hay que seguir trabajando. Entendemos que la cultura de la transparencia, igual que se le dio impulso a la cultura tecnológica, pues al nivel que las cosas ponen cada uno, también se tiene que impulsar. Es necesario potenciar la implementación de iniciativas curriculares. Hay algunas universidades que ya tienen iniciativas, pero no está generalizada. Y también que esas iniciativas curriculares no solamente se hagan con respecto a lo que son las carreras, vamos a denominar, no de ciencias, sino las de derecho, las de trabajo social. Entendemos que se tendría que extender a todas. En el marco de la autonomía, pues ya lo hemos dicho, la reforma del marco universitario para que haya normas reglamentarias específicas en donde se establezcan las especificidades de las propias universidades y luego también instrucciones o normas internas para que no quede al arbitrio de quien genera la información, cómo la genero, qué es lo que informo o qué es lo que no informo. Y con respecto a la comunidad universitaria, pues un cambio de roles, tanto del PNI como del PAS, como de los propios estudiantes. Bueno, aquí las transparencias tienen un poco el momento en el que nos encontramos ahora con respecto a la transparencia. De esta manera ya se ha hecho referencia a lo que supone lo que ha supuesto lo que va a suponer el cuarto plan de gobierno abierto. Y yo simplemente pues acabar haciendo referencia a los rankings de transparencia de las universidades. Es verdad que son una moda, que ahora todos se por rankings, pero a mí me gustaría cambiar un poco la concepción que se tiene de los rankings y que no sean unas herramientas de clasificación de las universidades públicas, si somos transparentes, si somos translúcidas, si somos opacas, es decir, que estos rankings suben o bajan en función de hacerlo, no en función de hacerlo mejor o peor, sino en función de lo que hagan otras universidades. Creo que es mejor que se conviertan en herramientas de mejora de la información. ¿Por qué? Porque nos van a permitir identificar en primer lugar las deficiencias que tengamos, los problemas que se han podido generar con la información. ¿Por qué? Porque nos van a servir para estudiar esas situaciones y nos van a servir de estímulo de la mejora. Simplemente, bueno, pues acabar con esa frase y comentar que creo que las universidades públicas tenemos que ser transparentes, primero por obligación, luego por convicción, luego por acción y no porque entremos en meras competiciones en rankings de transparencia. Muchas gracias y espero no haberme pasado. No, gracias. En cualquier caso han sido 3 minutos de más debido a las incidencias técnicas porque ha habido un momento en que la sala no se oía como debería, con lo cual
Si alguna persona que está presente quiere plantear alguna cuestión, la plantea, y pido disculpas por haber solucionado más tarde seguramente de lo que era preciso esta pequeña cuestión técnica. Pido a Teresa Cantó López, ya que es la última panelista, que también en unos 20-22 minutos pues, nos pueda hablar de los límites justamente de la transparencia en el caso de lo que ella se ocupa, que es la protección de datos. Buenas tardes. Mis primeras palabras son para agradecer a la organización su invitación a participar doblemente como administrativista, pero también como delegada de protección de datos de la Universidad de Alicante. Por tanto, creo que en estos primeros minutos de exposición he pretendido aportar algunos casos específicos que nos encontramos en las universidades y que debemos ponderar tanto el derecho de acceso a la información pública como a la protección de datos de carácter personal. Lo primero que me sugirió es ver si de verdad el artículo 15.3 de la Ley de Transparencia, la aplicación del límite de la protección de datos, se aplicaba en las resoluciones del Consejo. En los datos que proporciona la página del propio Consejo de Transparencia y viendo las distintas resoluciones desde 2018 hasta la actualidad, vemos que las resoluciones, muchas de ellas, la materia objeto de la reclamación puede ser una materia propia referida a cualquier administración pública o cualquier organismo. Se refieren a empleo público, por ejemplo, en cuanto al acceso a las retribuciones de los empleados públicos o información económico-presupuestaria, información de gastos protocolarios o acceso a contratos públicos. Pero también hay otras materias más específicas en el ámbito universitario o a supuestos en el ámbito universitario, como hacen referencia pues, al acceso a las solicitudes de expedición de títulos o el acceso a las tesis doctorales o el acceso a certificaciones académicas o acceso a exámenes. En cuanto a esas resoluciones, aproximadamente un centenar, vemos como cerca de un 30% han sido estimadas y otro 30% aproximadamente han sido estimadas parcialmente. Y el grado de cumplimiento de las universidades públicas pues, ha sido alto. Si atendemos al criterio utilizado en las reclamaciones, es decir, si en las reclamaciones del Consejo de Transparencia se utiliza o se aplica como criterio que resuelve el fondo del asunto, es el artículo 15.3, pues nos damos cuenta con que no es así. No es así, pero está un poquito a veces como disfrazado, ya que en distintas resoluciones se aplican los criterios conjuntos del Consejo y de la Agencia Española de Protección de Datos y, por tanto, aunque no sea el criterio definidor, sí que se tiene en cuenta el ámbito de la protección de datos. Y donde sí se tiene en cuenta ese ámbito de la protección de datos es para las resoluciones de inadmisión, ya que el Consejo dice esto no es materia de acceso a la información pública, se inadmite la resolución y usted tiene que ejercer el derecho de acceso a los datos de carácter personal previsto en el artículo 12 y siguientes del Reglamento General de Protección de Datos. Así ha ocurrido en una muy reciente, que es la resolución 102/2021, en la que un profesor universitario solicita a una universidad información sobre las transferencias internacionales que realiza su universidad a un país tercero de la Unión, Estados Unidos. El Consejo inadmite la solicitud argumentando, primero, que ha utilizado la técnica del espigueo y, segundo, que se trata del ejercicio del derecho de acceso a los datos de carácter personal y no se trata de un ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Les invito a leer esa reclamación.
entonces podemos pensar que acceso a la información y protección de datos son divergentes, pero todo lo contrario, sino que lo que quiero transmitirles a ustedes es cómo la legislación a partir del Reglamento General de Protección de Datos abre a la conciliación del derecho de acceso y protección de datos, como ha venido diciendo la doctrina, la jurisprudencia y también la misma Agencia Española de Protección de Datos. Lo primero que quiero también transmitir es que la protección de datos no es un obstáculo para acceder a la información, simplemente es un límite, una excepción, pero lo que se va a ver como tanto en la jurisprudencia comunitaria como en el mismo Reglamento General de Protección de Datos hay una flexibilidad, hay una apertura hacia la conciliación de acceso a la información y protección de datos en cada caso concreto. Y nos lo dice el propio Reglamento General de Protección de Datos, tanto en el considerando 154 como en el artículo 86. Y nos introduce aquí 3 novedades. Primero, porque es una norma ya de protección de datos la que nos habla de la conciliación y de la que reconoce el derecho de acceso al documento oficial por considerarse como de interés público. Esto es importante porque esto enlaza con la base jurídica de cualquier tratamiento de protección de datos de carácter personal permitido a través del reglamento, y lo que supone es que en esa conciliación vamos a incorporar como primera idea ese principio de acceso público a los documentos oficiales. En segundo lugar, que debemos conciliar el acceso público, el acceso a la información, con el derecho de protección de datos de carácter personal. Al estar en el mismo reglamento comunitario, no podremos encontrar ninguna ley de protección de datos que prohíba que prohíba el acceso, ¿no? Entonces, la conciliación tiene que recuperarse por parte de las legislaciones de protección de datos que hasta este momento no decían nada en cuanto a la transparencia y al acceso público. Y en tercer lugar, tiene que hacerse de acuerdo con el derecho nacional y con el derecho comunitario, con lo cual está reconociendo que ese acceso público, cuando la información contiene un dato de carácter personal, se tiene que hacer de acuerdo con la legislación de transparencia del Estado miembro. De ahí que sea la ley de transparencia la que recoja los criterios de ponderación, como luego veremos. El artículo 86 recoge como tratamiento el tratamiento y acceso del público a documentos oficiales y que tiene la Administración en base a la realización de una misión de interés público. Y en ese caso pueden ser comunicados por dicha autoridad según la legislación del Estado miembro, a fin de conciliar el acceso con la protección de datos de carácter personal. Esta idea de conciliación está presente ya en la propia Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales. La ley, en la disposición adicional segunda, bajo esa rúbrica protección de datos primero y después transparencia y acceso a la información pública, remite a la ley de transparencia en su artículo 15 y nos dice que ese acceso a la información se someterá a las reglas, a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, al Reglamento General de Protección de Datos y a la presente Ley Orgánica. Por lo tanto, se aplica el régimen de la protección de datos tanto en el acceso a la información como al tratamiento posterior de los datos. Esta idea ya estaba presente en el dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos, anterior al reglamento,
en el que decía que en el acceso a la información pública, en la transparencia, se tiene que tomar en consideración tanto el acceso público como la protección de datos. Y para otorgar ese acceso deben cumplirse las dos normativas. Por lo tanto, esta idea ya viene heredera de ese dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos de junio de 2015. ¿Y dónde tenemos esas reglas? ¿Cómo se regula ese acceso, esa conciliación del derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos de carácter personal? Pues como es sabido en el artículo 15 de la propia ley. El profesor Guixot y parte de la doctrina, pues, representa ese distinto régimen de protección o de acceso que da el artículo 15 en función de la naturaleza de los datos y de la actividad a la que está vinculada los datos en función de tres círculos concéntricos. Muy rápidamente, el círculo interior viene marcado por el acceso a los documentos que contengan datos especialmente protegidos, que hay que entenderlo y que ha sido objeto de una última modificación normativa para ajustarlo o conectarlo con el Reglamento General de Protección de Datos, las categorías especiales de datos. De forma que si tenemos datos relativos a la ideología, religión, afiliación sindical, necesitaremos para el acceso a la información bien el consentimiento expreso y escrito de la persona afectada o bien que haya hecho pública la información con anterioridad. En el caso del círculo externo, viene marcado por los datos identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. Aquí hay una presunción juris tantum al acceso público. Y en el caso de ese círculo intermedio, estamos en el resto de información personal, es decir, datos personales que no son ni los meramente identificativos relacionados con la organización, ni datos ni categorías especiales de datos. Es aquí donde cobra importancia la ponderación. Dice la ley que se sujeta a una previa ponderación suficiente en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada. Y nos da una serie de criterios. ¿Cómo se tiene que hacer esa ponderación? Pues acudiendo a los criterios que nos da el preámbulo de la propia ley de transparencia y estos criterios específicos que hacen referencia a los plazos de la ley de patrimonio histórico, a que el solicitante realice actividades de investigación, al menor perjuicio de los interesados y que afecten a los menores de edad, ¿no? Que puedan afectar a su intimidad. Estos criterios han sido criticados por la doctrina, ya que dicen que en este sentido hay que aplicar los de la propia exposición de motivos y no estos concretos, ¿no? Al caso concreto. También hacía referencia el profesor Martín Radkin, no será aplicable lo establecido, no será necesaria esa ponderación cuando se trate de información que ya está disociada. En ese caso podemos realizar un acceso parcial o un acceso a esa información siempre que esté disociada y no sea posible identificar a la persona afectada. Y por último, la normativa de protección de datos se aplica con posterioridad al acceso. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque está sujeta el acceso al reglamento, a la normativa de protección de datos personales. Por lo tanto, hay que recordarle al sujeto que accede a la información de que se convierte en responsable del tratamiento de protección de datos y tiene que cumplir los principios del reglamento. Importante, limitación para la finalidad y, en segundo lugar, la proporcionalidad en el acceso. Para que esto fuera, aplicable a cualquier caso concreto,
Es verdad que la ley prevé ese deber de colaboración entre el Consejo y la Agencia Española de Protección de Datos y que han elaborado y han publicado estos criterios interpretativos importantes para aplicarlo en nuestro ámbito de las universidades públicas. Pues yo remarcaría el criterio primero, que hace referencia a las relaciones de puestos de trabajo y retribuciones, y el segundo, relativo a los límites, sobre la aplicación de los artículos 14 y 15 de la Ley de Transparencia, sin dejar de manifestar pues, que el criterio 1/2020 remarca esta conciliación en cada caso concreto del acceso a la información pública y a la protección de datos de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Transparencia. ¿Por qué? Porque como es sabido, cuando estamos en el marco de un procedimiento, pueden haber terceros afectados y se debe abrir ese periodo de audiencia a ese tercero para que alegue lo que estime conveniente, o bien manifieste el consentimiento si es necesario, o bien manifieste motivos por los que quiere acceder a esa información. Esto tiene importancia porque, como sabemos, las solicitudes de acceso no tienen por qué estar motivadas, pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Bavaria-Lager, del año 2008, deniega el acceso a conocer los miembros de una de las comisiones de la Unión Europea, basándose en que el particular no había expuesto los motivos para demostrar de por qué quería conocer la información. Por lo tanto, a veces esto es importante de conocer para valorar si puede haber un perjuicio o no en el conocimiento de la información. Y es importante para conciliar ambos derechos. Ya para terminar, ya en la última parte de mi intervención, pues bueno, quiero subrayar algunos supuestos específicos de la actividad universitaria. Si no quiero recordar, son 3, muy brevemente. Primero, que pueden encontrar en esta guía de buenas prácticas en materia de transparencia y protección de datos multitud de supuestos específicos, porque esta guía está hecha con un carácter práctico para que las universidades pudieran tener unos criterios o, bueno, con tener, digamos, más a mano soluciones prácticas para resolver las solicitudes del derecho de acceso. De esta se pueden extraer algunos supuestos. Yo me he querido referir a 3 supuestos particularmente. Uno, el que hace referencia al acceso y a la publicidad de los datos identificativos del personal de la universidad, lo que conocemos como los datos de su personal en los directorios. Se trata de un tratamiento que tiene su base legal en esa misión de interés público y por lo tanto no es necesario el consentimiento de la persona para figurar sus datos de contacto en este directorio. Eso sí, datos de contacto de acuerdo con el principio de minimización y tienen que ser relacionados con la función o el puesto desempeñado, simplemente necesarios para su localización y para que una persona, un tercero o dentro de la misma organización pueda relacionarse con la institución. Por eso, en la política de privacidad, pues como buena práctica, se señala que la finalidad de acceso a estos datos es exclusivamente académica y administrativa y en ningún caso comercial, por lo que una empresa tendría, para acceder los datos a una empresa, tendríamos que contar con el consentimiento de las personas afectadas. El segundo de los supuestos es el relativo al acceso a los complementos retributivos, al complemento de productividad, gratificaciones o dietas. Aquí se aplica el criterio, la misma Agencia de Protección de Datos, en un informe 2019-36 que resuelve varias cuestiones que tiene que tener en cuenta la transparencia y protección de datos, pues nos dice que efectivamente
El acceso se reconoce a los empleados públicos y tenemos que tener en cuenta si hay categorías especiales de datos. En ese caso, aplicaremos el 15.1 de la Ley de Transparencia y tendremos acceso a esas retribuciones con carácter anual y generales si estamos en puestos de mayor responsabilidad. Mientras que si estamos en puestos de menor responsabilidad, nivel inferior al nivel 28 en la función pública, pues digamos que prevalece en este caso la protección de datos de carácter personal. En este caso, de lo que se plantea es el acceso a la información en los procedimientos de selección a la lista de aspirantes cuando hay datos que pueden hacernos conocedores de alguna circunstancia social de la persona. Aquí esto ya se ha resuelto por el informe 178/2014 y aquí se puede acceder a esa información y pedirle alegaciones a esos terceros. Hay que también conectar la protección de datos con el acceso a la información. Y el último caso tiene que ver con el acceso de los progenitores a los datos académicos de sus hijos económicamente dependientes. En este caso se plantea, habitualmente, no lo sé, pero hemos tenido en esta universidad, varias solicitudes de acceso a este tipo de datos. Se fundamentan en el interés legítimo de los progenitores de conocer las calificaciones o el expediente académico de sus hijos basado en esa relación de dependencia económica y de pensión de alimentos. En los últimos meses, lógicamente, las universidades nos hemos tenido que enfrentar también a la decisión de comunicar datos de nuestros empleados públicos o de nuestro personal a las administraciones, a las instituciones sanitarias en relación con el COVID, y también se ha planteado qué personas podían conocer dentro de la institución los datos de personas contagiadas o en cuarentena. Para todas estas cuestiones, además de la Agencia de Protección de Datos, los delegados para el ámbito laboral, pero también para el ámbito de investigación y de docencia, se elaboró esta guía de protección de datos personales que resuelve estas dudas. Por falta de tiempo no puedo entrar, pero sí en la última reflexión es que, como hoy comparto el criterio con la profesora que me ha precedido en el uso de la palabra y con el profesor Radkin, pues que tenemos que promover entre todos una cultura de la transparencia y de la protección de datos en el ámbito universitario. Es fundamental para aplicar caso a caso la conciliación de ambos derechos, que no son derechos absolutos, como decía antes. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo somos instituciones responsables, sólidas, que debemos cumplir esos ODS marcados por la ONU, y también porque así ya se reconoce en la Carta de los Derechos Digitales. Este principio de transparencia y reutilización de datos guiará a la administración digital. Estamos en el proceso de digitalización de las universidades, de emplear las nuevas tecnologías y éticamente tenemos ese compromiso social para promover la cultura de la transparencia y la privacidad en el ámbito universitario que van unidas. Bueno, pues muchas gracias y cedo la palabra al profesor Josep Ochoa.